Muy buenas chavales, aquí Feeling, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone construido. Hoy os traigo Brujo Fatiga, que es otro de los mazos meta que dominaron muchísimo el pasado Master Tour, el grandísimo torneo competitivo máximo nivel del pasado fin de semana. Y es que era uno de los mazos que también de los más jugados, que más jugadores llevaban, creo que fueron 10 de los 16 y 3 de los 4 semifinalistas llevaban Brujo Fatiga, o sea, formaba parte de la lineup más poderosa, que era Brujo Fatiga, Sacerdote sobre Curación, Pícaro Miracle, que estos dos últimos son los más fuertes, y el otro era, que se me ha olvidado ya... Palahan Buff, correcto. Así es que bueno, os lo traigo aquí para que veamos un poquito por qué es, ¿no? Antes de comenzar, y aprovechando que me he salido, os comento que hay en la tienda un sobre gratis para todos por la cara, ¿vale? De hecho, a algunas personas puede que os aparezca también el dorado, porque durante un tiempo el dorado a algunas personas no les saltaba y había bugs con ello, ¿de acuerdo? Aquí el sobrecito. Bueno, en el momento que yo estoy grabando este vídeo hay bastantes problemas con el tema de las misiones y tal. Por ejemplo, el sobre no me lo han dado, no entréis en pánico. Y las misiones también parece que no se completan. Sí que se completa y sí que te da el sobre. Simplemente tienes que refrescar el juego, salir y volver a entrar y verás que el progreso de las misiones cuenta y que el sobre aparece, ¿de acuerdo? No paniquéis. Lo único que, pues bueno, un poco pestazo por parte de Blizzard que no esté eso bien de primeras, ¿verdad? Y este mazo, ¿de qué trata? ¿En qué consiste? Bueno, de cartas de la nueva expansión llevamos poquitas y la principal y más importante es esta, Alumno de Albariza. En gran parte este mazo se ha vuelto tan poderoso por este Naga, que ya vemos que es tan importante, totalmente imprescindible en Pícaro Miracle y que otro montón de muchísimos mazos lo utiliza también, ¿no? Si has lanzado 3 hechizos con la carta en la mano, te descubre una nueva copia. ¿Qué pasa? Que esto es brutalmente positivo con Crescendo, la carta probablemente más importante y útil de todo el mazo. Si al hechizo más roto de tu mazo sacas nuevas copias, pues ya se va de madre el asunto, ¿no? 2 copias más por la cara porque existe esta carta. También llevamos como cartas que complementan bien Maligno de Fiesta, triple 1-1, aunque te hagas daño, viene bien a tiempo. Y encima, y ya he visto varias versiones, sobre todo en el Master Tour, había gente que llevaba 2 copias, ¿vale? También llevar una copia de esto, que justamente con el anterior funciona bien. Destruye un minion para robar 3, ¿no? Esto a priori fue creado para combar con las cartas de últimos alientos de esta expansión, por ejemplo, combar con el Diablillo Sacrificial, ya que se activaría siempre su último aliento. Pero vamos, lo utilizar este mazo que es así rollo combo de robar muchas piezas para simplemente más motor de robo. Pero como depende de matar un bicho, pues por eso solo llevamos una copia, ¿no? Vosotros podéis llevar la versión exacta de 30 que queráis. Hay gente que no lleva reverberaciones, hay gente que lleva uno o ningún efecto, dos o uno ningún efecto dominó, pero el resto de cartas sí que están siempre. Sinfonía, si no lo tenéis, estrictamente hablando podéis jugar sin ella, pero viene muy bien. Y Popgar sí que es estrictamente necesario. Es, junto al Crescendo, las dos cartas más importantes del mazo y muy clave en demasiados enfrentamientos. Porque todos los hechizos viles cuestan 2 menos y dan robo de vida. Y claro, con Crescendo, que es vil, es todos los daños que haces a todos los esbirros enemigos más al héroe, tiene robo de vida. Es absolutamente espectacular. Muy bestia. Y encima tú cuesta 2, pasa a 0 con Popgar. Con el alumno, todos los crescendos nuevos también pasarían a 0 con Popgar. O sea, te da muchísima sanación y muchísima combo, muchísima capacidad de hacer daños en un turno, ¿no? Y bueno, el Crescendo, que no he parado de hablar con él, y a lo mejor hay gente que no lo conoce, ¿qué hace? Recibes daño de fatiga. Que de hecho, fijaos que el Death Tracker me lo dice aquí, tu próximo proc de fatiga te hace 1. Es una de las utilidades que tiene el Death Tracker, si lo tenéis instalado, que tiene tu contador de fatiga. La fatiga es lo que todos sabemos y conocemos. La fatiga es cuando te quedas sin cartas en el mazo. La próxima vez que te toque robar una carta, en lugar de robar una carta, acumulas 1 de fatiga. El primer turno 1 de fatiga, siguiente 2, 3, 4 y así indefinidamente, ¿no? Eso es para que si los dos jugadores se quedan sin carta en el mazo, se acelere muchísimo el proceso de que se termine la partida. Pues en este caso, como una de las identidades de clase de brujo es hacerte daño a ti mismo, pues en ese caso es hacerte daño a ti mismo con las cartas de fatiga, que fue la expansión el Festival Legendario. De hecho es todo musical. Crescendo, la parte de la obertura de la sinfonía que más potencia tiene. El Crescendo, pues eso, 1 de fatiga, el daño a todos los personajes enemigos.
Luego el Diablillo Barítono, que toca el barítono, también de Festival Legendario. Daño de fatiga, pero esto lo gana de estadísticas, esto es perfecto en turno 2. Y el Director de Orquesta, que este bicho es este, por cierto, de espalda. El Director de Orquesta, que se pica, pero necesario para este mazo. Invoca a un Diablillo Orquestal, a un violinista, por cada proc de fatiga que tengas. ¿Has llegado a los 6 de fatiga? Pues esto te llena la mesa de Diablillo. Muy tocho. ¿Qué pasa? Que recibir varias veces daño de fatiga, 5, 6, 7, te hace daño. Cuestiones. Te puedes hacer inmune con el arpa, también del Festival Legendario, musical de nuevo, y con el Virtuoso del Vacío, que es que está aquí sale que está cantando rollo ópera o lo que sea, ¿no? Así es que bueno, todo muy musical. Y además, pues toda la vida que hayas perdido de las anteriores cartas, con Popgar y Crescendo te lo sanarías. Bastante fresco eso. Los demás son cartas que encajan bien en el mazo, motor de robo, sí, muy importante. Y la siguiente expansión en su miniset salió Locura Creciente, que la gran ironía de esta carta es que era de las diagnosticadas, las evaluadas por la gente, tanto creadores de contenido como los jugadores promedio, ¿vale? Como que era una de las peores cartas de toda la expansión, en plan de ¿qué troleada es esta carta? Menuda basuraza, ¿no? Ambos jugadores, daño de fatiga 2 veces. ¿Qué ocurre? Que la carta en la práctica, en este mazo, es muy buena. ¿Por qué? Te aumenta el escalado de fatiga. Tu escalado de fatiga aumenta, entonces tú haces esto en turno 3, por ejemplo, y en turno 4, el Director de Orquesta, ya en lugar de 1, invocaría 3 diablillos, lo cual está increíble. Tienes que perder un turno en una carta que tiene 0 impacto en mesa. Aún así renta. El escalado del Director y sobre todo el escalado del Crescendo hace que rente muchísimo. Y el daño a tu héroe, pues sigues teniendo tus cartas de sanación y de mitigar daño. Y luego el daño de fatiga del oponente también ayuda un poco, ¿no? La primera Locura Creciente, el rival le hace 3 daños. La siguiente, 3 y 4. Y puedes generar aún más locuras crecientes gracias al alumno de Alvariza. Y algunas veces renta. Porque la tercera ya sería 5 y 6. Mucho daño a su héroe. Recuerda que tú también recibirías eso o más de fatiga, por lo que ya en esos puntos de la partida el hacerte inmune, sobre todo con este, se vuelve bastante relevante, ¿no? Pero bueno, tú no te tienes que rayar con el tema de inmune. El mazo, como todos los mazos reales, fuertes, meta, hay que jugarlo muy a tiempo. La velocidad de la partida influye muchísimo. Así es que nada, sin más, os dejo con las partiditas. Unas partiditas fueron en América y luego al server de Europa. Popcard distintivo, Europa. Vamos al lío. Paladín. Según el tema del torneo, Paladín es muy bueno contra... Paladín Handbuff contra mi deck. Luego ya veremos en la práctica, ¿no? Esto pelea bien con sus bichitos de early si juega algo de 1-1 o algo así. Aunque no creo que lo juegue, ¿no? Y me lo voy a quitar, de hecho, sí, porque es que no consigo gran cosa. Evitar el daño no es importante. Vamos a buscar las cartas de fatiga, que es los rotillos. Vale, perfecto, no está del todo mal. Esto puede que sea necesario jugarlo en turno 3. Y aquí yo creo que me aguanto la monedita. Vale, un efecto dominó. Buscador de oro. Tengo esto. Nah, supongo que me espero en parte también por el que lo tradeo gratis. Más value de esto, no quiero gastar la moneda ahí. Muchas cosas. Sé que pilla una carta más, pero bueno. La dura es vida. De hecho, sigo sin saber qué voy a hacer el próximo turno. Ojalá juegue el bichito. Juégalo, juégalo. Juégalo. Pues voy a hacer esto, no tengo nada mejor y no creo que haya nada mejor que hacer. Pam, pam, pam. Súper satisfactorio el efecto dominó. Sobre todo cuando se mueren gracias al proc. Aquí era todo con 2 de vida, da un poco igual. Pero bueno. Es como un buen... Como cuando sale un buen profanar. Y ya empieza la movida. Puedo hacer esto yo, no está del todo mal, ¿vale? Esto sería un 4-4 ya. Esto y esto no está mal. Esto metería 4. Esto puede ser incluso más útil más adelante, ¿eh? Creo que me voy a esperar. Sinfonía a la vuelta no está mal. ¡Yo!
Creo que me voy a esperar porque esto puede ser muchísimo más gordo con algo súper gigante que me juegue. Y si pone más mesa y va face, tiramos esto. El crescendo. Crescendo más esto probablemente rematase todo. No ha tirado arma, o sea, eso está bien. Todo lo que no sea que siga bufando y tal. Demasiado duro. Vale. Tradea, vale, tradea. Sinfonía aquí suena bien. Puedo hacer esto porque tanto el bufo como el área me viene bien. Sí. Vamos a hacerlo. Prefiero el área 100 veces, vale. El bufo me lo puedo ignorar un poquito. Y perfecto, sale el área, fantástico. Evitamos 6 daños. Diría que está bien, es un buen uso de esto. Y me quito esto que me estaba molestando un poco. Y la sinfonía ya está en el pool. Mi mano está repleta. Que la sinfonía pudiese venir bien el próximo turno ya, pero es que el problema ya lo tenía ya. Y bueno. Voy a tener más recursos. Esto va a seguir escalando. Esto a priori también. Vale, Musculotron lo ha pillado. No sé si lo jugará. Musculotron ahora. Full greedy. Vale, súper lento. O sea, este turno puedo simplemente planteármelo lento yo también. Aquí puedo robar varias cartas, por ejemplo. Los problemas son los cositos que me maten, pero bueno. Puedo hacer esto, que mete 6. Lo que pasa es que esto tanquea mucho y no me sirve de nada limpiarlo. Popgar es bastante importante. Esto también estaba pensando en ello. Esto está muy bien. Yo creo que hay que piquear esto ya. Ay, es que el escalado de fatiga es muy útil. Pero es que ahora mismo con la situación de partida yo creo que necesito esto, ¿eh? Necesito sobrevivir. La verdad es que sí que me veo muy amenazado de muerte. Sí que puedo visualizarlo de que el enfrentamiento es chungo. Arma ahora y todo. Creo que me voy a morir de cargares. Me da esa sensación. El veneno, eso iba a decirte también. Al menos pierde muchos buffos, o sea, tampoco lo aprovecha tantísimo. Buah. No face tanquea siquiera. De hecho, por 4 daños podía haberse quedado con un 2-2 en mesa. Mira, ahí está el Popgar, ni tan mal. Y me he perdido bastante vida, a lo mejor me muero de carga. Pero aún así debería de intentar gridear. Esto robo bastante. Aunque no aprovechar esto me duele un poco en el pecho, pero bueno. Una sinfonía de oscuridad. Alumno de Albariza, vale, lo queremos para el Popgar, aunque esto tampoco está mal dentro del alumno. Normalmente haría esto, pero es que tengo temores serios de morirme ya. Así es que para adentro. De hecho, esto me puede dar otro crescendo que también tendría el efecto de este. Podría ser Popgar, crescendo, barril. Esto me da otro crescendo ya. Va a estar complicado. Sobre todo son los cargadores lo que me da más miedo ahora mismo. Madre mía. Vale, ese ya está gordo. Madre mía, están gigantes ya. Madre mía. Y por eso el tema de la locura contagiosa. Por eso el tema que decía de la locura contagiosa, gente. 4, 5, 6, 7. No me da para robar. No, el barril no hace falta que lo haga. A ver, pero ¿para qué quiero robar una? Para ver si sale el segundo crescendo, sí. Luego, esto también lo puedo utilizar. 4, 5, sí. No. 4, 5... No, no puedo tampoco hacer este. Nah, estas estadísticas son demasiado bestias. 3 y 4. Es que ni siquiera limpio esto. He perdido ya. Literalmente he perdido ya. No me hagas caso. Necesito que salga del top deck otro crescendo más. ¿El orden importa? O sea, estos 3... Es que no hago nada, o sea, ni de coña además. Es imposible esto. Es que esto es un 4 en área, es que no hago nada.
Es que no hago nada. Que va, que va, que va. Nada, demasiadas estadísticas, es reventadísimo y ya está. Sí que me hace hard counter, sí. De hecho, me mata con la mesa ya. 22, 23, 24. Inganable totalmente. Totalmente inganable, que va, que va, que va. Olvídate. Esto supongo que con las curvas de director de orquesta y todo eso, quizá habría que haber pillado la locura creciente pese a todo. Pero es que fijaos que se lo tenía muy grande de todas maneras. Me moría de cargar si no me hubiese sanado. Si no me hubiese sanado y el provocar y tal. Nah, sin más no se puede ganar muchas partidas y ya está. Vale, Caballero de la Muerte. Esto ya me da bastante mejor sensación. Qué voz más profunda y trascendental tiene Enzoz. Tiene una voz muy Lovecraftiana, la verdad es que sí. Vale, esto en esto sí suena bastante bien, esta curva. De hecho, lo suyo sería... Vale, muy agresivo, me gusta. Elemental de fiesta, muy útil a tempo en early game, pese al daño. Luego el daño lo puede evitar con tus cartas de evitar daño. Y además es un buen target para la de robar. ¡Hostia! Es... Caballero de la Muerte, Escuelas de Magia. Con esta carta. Eso sí que me sorprende un poquito. Además es que no ha jugado ninguna escuela. O sea, ahora mismo esto le puede dar de las escuelas que ya tiene en su mazo. Con lo cual pierde la principal finalidad la carta. Bueno, mucha mesa para poder hacer tranquilamente locura. Y luego ya, director. ¡Anda! Pues no le ha salido nada mal. Sagrado, que es difícil que le salga en su deck. Y perfecto en curva y el área para limpiarme la mesa. XD. Hago esto, evito 3 y luego evito 4. Y pelea un poco la mesa. Embestires, es poco probable que caiga. Doble crescendo. Aunque más adelante puede que evite aún más daño. Me gusta ya. Tirota, torita, torin. Me gusta ya. Y si se lo gasta significa que no hace... Si me lo mata significa que no hace legendaria de coste 4, que también poco está nada mal ese resultado. Si le hace un cucurucho o algo así. Vale, sin más. Vale, premio. Supongo que tradeo. Supongo, no lo tengo claro. Vale. Ya estoy de vuelta. Los repartidores siempre llegan cuando grabo. Es una constante. Vale, a ver. ¿Qué ha sucedido? Los reclutas han rematado minions y ha tirado poder de héroe y la bebida. Bastante poca cosa. Fantástico. Vale, necesito preparar el turno. Robar está casi igual de bien o mejor que esto. El pompa y boato puede suceder. Entonces... Va a ser 1, 2, 3, 4. No me llama demasiado. A ver si curvo mejor. Arpa número 2, pues nada. Y este es mejor porque tengo doble crescendo. Esto es como robar un crescendo, básicamente. Y me equipo ya esto. ¡Presto! Esto lo aguanto por el grito de batalla, aunque no habría sido horrible jugarlo ya. Tirororito, tirorí. Lleva carrés. Te lo lleva full. ¿Qué haces, payaso? Pegándome a la cabeza. ¿Esto qué? Vale, con esto me sano. Bastante, de hecho. Y esto viene muy bien también. Fantástico todo, ¿no? Mejor tiro de aquí. Curva mejor. No, si no le he hecho nada de daño a su héroe. ¿Qué estoy hablando? Por 1 de maná, imagino que me renta aguantar esto. Vale. Pero puede que fuese necesario, conveniente jugar esto por el maná que cuesta. Pero por 1 es complicado, ¿no? Que sea relevante eso. Hilitos simplemente para eso. Me parece correcto. Y parece que no hace el pompa y boato. Ok. Toto, tirorirori y cucurucho. Tito, tiro, totito. Vale, virtuoso. Esto lo quiero hacer. 3, 4, 5, 6, 7. Vale.
El bono de Popgar, ahí está. ¿Esto es letal? Sí, es letal. Era letal ya de antes, de hecho. No, no era letal. Sí, he miseado letal, pero lo he recuperado con esto. Efectivamente. Son 13 y con esto era 14. Bueno, también tengo de aquí. De hecho, tengo letal todavía aún. 6 más 7. No. Había miseado letal, pero lo he recuperado. Todo calculadísimo. Crescendo, crescendo. Y alumno de Albariza, que solo cuesta un cristal de maná. No va a durar mucho. Otra vez. Crescendo. Crescendo, crescendo. Y con Popgar da igual en la fatiga porque me sano después. Aunque me pusiese vida negativa, me sanaba después igualmente. Vale, guerrero. Justamente este es uno de los matchups donde quizá Fizzle sería decisivo. Pero bueno, me lo quito todo. Lo que también se puede hacer a veces es meterte una sinfonía de los pecados extra y te dedica a milearle carta al rival. Eso también pasa. Hay que tener un poquito en cuenta con el tema de los hechizos por el tema del alumno de Albariza. Y este me viene bien ahora mismo para ir presionando en early game. Si coinea totem se lo mato y tal. Pero bastante bien esto, la verdad. Bastante bueno. Pa 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 para pipi poripom. Toritotito, toritoti. Me cago en todo. Moneda rata, Virgen Santísima, gente. En fin. Sin comentarios. Un trade. No contea Filotormenta, ya es suficiente. No hace falta que haga nada. Hermano, ¿qué le pasa a esta persona? Doble rata y me lo juega full YOLO. Y lo peor es que le sale bien. En fin. Estoy un poquito molesto ahora mismo. Creo que voy a hacer esto ya, porque se queda dentro de este. ¿Y qué voy a hacer si no? En fin, rata player, ¿sabes? ¿Qué le vamos a hacer? Sigue mi ritmo. Un ratita player. No podía ser vendedor de milagro o algo así. Rampeo. Para eso tengo las bolitas antiestrés, efectivamente. Geoda viene perfecto. Todo también habría estado bien que me lo sacara con rata, pero bueno. Le pasamos daño, no está mal, supongo. Madre, esta está reventadísima ya, no lo siguiente. Bloquear, que está distintivo, la verdad. La próxima vez que juegue guerrero, por lo que sea, me lo pienso comprar, la distintiva. Esto conté a Ciliax. Lo que pasa es, ¿le puedo ganar a Ciliax? Vale, esto me gusta. Hago esto y poder de héroe, supongo. No protejo nada. Quiero ir cabeza. Otro crescendo más, vale. Vale. He hecho bien en no tradear porque no habría conseguido nada. Robamos un par de cartas. Trog, está bien jugarlo ya. Locura creciente tampoco está nada mal. El problema es que ya he perdido una buena cantidad de vida. Y ya sí que me da cosita. Locura creciente del alumno tampoco está mal, sí, trago un buen puñado de daño. Me raya un poco. A ver, esto va a escalar más adelante, supongo que no está mal. Puedo comerciar, puedo hacer mejor poder de héroe, ¿no? Vale, venga. Una sinfonía de oscuridad. Fatiga, 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 fatiga. Él sería 3 y 4. O sea, a no ser que tenga que limpiar, es mejor tirar otra locura creciente, sí. Y ahí está el Ciliax roto. Lo que pasa es que solo se sana una vez. O sea, quizá consigo bajar esto sin que se dé más. Nah, supongo que ya he perdido. Pero me ha ganado por la rata, es lo que más me molesta de todo, tío. En fin. Eso lo mato. Vale, con la pava esta capaz que me lo bajo, en realidad. Sí, es factible. 3, 4, 5, 6, 7. ¿Te callas, Tamsin?
Vale, crescendo. Y la pregunta del millón, ¿de aquí qué? ¿Me puedo esperar y ya está, no elegir este turno? Hago así. Y hago esta. Y como es con duplicados... Doctor Boom es probablemente no lo lleve porque está nerfeado eso. Estación de hidratación es un poco problema porque se va a sanar otros 4 más. Pero bueno, seguimos teniendo otra vez esto. Tenemos otra vez crescendo de aquí. Director de orquesta. A ver, eso lo quiero matar. Con esto lo volvería a rematar de nuevo, efectivamente. No le hago letal ni de coña, pero le limpio todo, que es lo que importa. 1, 2... Puedo tirar este para asegurar... Nah, se va a morir de sobra esto. Pero sí que es verdad que tampoco lo voy a usar para nada mejor. Se le muere todo otra vez. Le he quitado el Ciliax y la estación. Y fíjate, el nerfeo ha hecho que solo le salga un Ciliax. Estos son 8 daños. Me quedo a 1 de letal, fíjate. Me quedo a 1 de letal, chavales. ¿Qué os parece? Creo que prefiero hacer poder de herbe. Piedras de colores, eso es por conseguir kills. Si hubiese tirado esto, pues habría sido 1. Pues fíjate, segunda estación. Madre mía, tío, es increíble. Ah, solo sale otra vez 1 nada más. Y armadura, nada, me va a ganar por purísimo pesado. Me ha tirado todo el tema de Ciliax, todo. La cuestión es, si se lo mato yo ahora, el tío se queda sin value, ¿no? O sea, a lo mejor le ganamos a desgaste puro y duro. Puede ser también eso, ¿eh? A ver... Esto metería 3. El problema es que ahora mismo para lidiar con esto ya lo tengo más complicado. Crescendo, locura creciente, reverberaciones no puedo tirárselo. Esto ya llega tarde. Muy mal asunto al final. La verdad es que... Pese a que lo haya roleado y esté súper nerfeado, sigue siendo súper desagradable enfrentarse a esto. Y pensar que puedo perder solo por esto me da bastante rabia. Así es que bueno, XD. Me muero de aburrimiento. Reverberaciones me parece meh. Es que no me gusta nada, sinceramente. Ah, puedo hacer esto, director. Nah, se queda cutre todo. El director ya llena la mesa entera. La verdad. Esto mete una pasada, ¿eh? Me voy a hacerlo igualmente porque no se me ocurre nada mejor. Shum, shum. Esto no importa el orden, ¿verdad? Le meto bien, ¿eh? Al final, si no se hubiese metido, si no hubiese pillado las gafas, hemos llenado la mesa, que no está nada mal. Y la cantidad de daño que me ha mitigado este ha sido bestial, ¿eh? Réplicas, ok. Tiro un área, chicos. Con esto limpio, con el... ¿3? ¿Cómo 3? Oh, sí, armadura, chavales, ¿vale? Armadura. Sinfonía está bastante fresquita. Sinfonía que quiero. Vale, tal que así. Salió el de robar. Me puede dar Popcar. De hecho, me da Popcar garantizado. El problema es que mi vida, ¿qué? Nah, esto no puedo evitarlo. Voy a robar, sí. Sé que estoy un poco jodido de vida máxima, pero bueno. Tranquila, que hemos vuelto a meter cartas al deck, ¿vale? Y supongo que esto y esto. No creo que me pueda matar, sinceramente. Doctor Boom resucitando solo un Ciliax y que ese Ciliax vaya a cabeza. Nah. ETC. Víbora dentro de ETC, no importa, ¿no? Nuevas alturas. Ok. Espérate, ¿esto ha sido dentro de ETC? No. No entiendo nada. Fantástico, tengo el inmune. Vale, pego. Nada, mejor tiro de esto, claro. ¿Esto me sirve? Demasiadas cartas en la mano, tal vez. Me parece interesante, la verdad. He perdido bastante vida. Serían 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puedo hacer un movimiento ya y no hace falta que me sane más. Vale, creo que está bien hacer esto. Es que el tema de la fatiga... No, yo creo que pierdo igual. Tengo que ir rapidito.
Y de hecho se me queda perfecto con este. Lo bufo a este, bufo al Popcar. Igualmente a puro removal capaz que me gana, pero bueno. El alumno de Albariza número 2 lo he tenido que perder por el tema de la fractura hidráulica, si no me equivoco. Ahí está dentro del ETC. Quizá lleve algo greedy tipo el Dr. Boom, precisamente. Entonces yo ahí creo que sí que me voy fuera ya del game. Si tira algo como otra vez resucitar Ciliax y otra vez sanarse una barbaridad y matarme a este bicho. Marín, vale. La varita, supongo. A ver si lo rolea. El tema de fatiga debería de perder yo siempre. Bah, y sale la corona ya tan pronto. Y doble taunt. Nah, es increíble. Es una pena porque el alumno con el este me lo mataba. Y es que me ha sacado súper pronto todos los Ciliax, todos los resucitares. Uno más tarde. Y bueno, que se ha quedado a uno de letal. Recordémoslo. Regalan gratis la sanación a esta clase. Nada, pues ya está, ya imposible de ganar literalmente. En fin. ¿Qué le vamos a hacer, chavales? Es lo que hay. Claramente outplayed. Muy difícil todo lo que ha hecho él de sacar Ciliax una vez y luego resucitarlo y luego volver a resucitarlo. Muy complicado. Skin de pago. Popcar distintivo. Mazo full dorado. Blizzard. Ahora me tienes que poner buenos emparejamientos. No handbuff de K. Vale, cazador de demonios. He visto por ahí una versión reno que quería traerla, pero digo yo, mira, como tenía misiones de brujo y tal, vamos a darle brujito y ya habrá otro momento. Curva perfecta de vendedor en diablillo, me viene perfecto. El vendedor parece que no se queda tan fuerte, pero me da igual, me lo voy a quedar. Paso de esas estadísticas, viene increíble en early game. Si es pirata viene bien para parar el atraco. Mi rival más tranquilo. Parches turno 1. Paro ya, paro ya. No, no paro ya. Mi win con es llorar, ¿vale? Sí, resuelve cualquier problema. Aquí no es ninguna broma que si me juega a los piratitas, esto viene perfecto, ¿eh? Yo habría limpiado este siempre, porque el hit nunca sabes si va a ser más eficiente más adelante para esto. Y yo le voy a tradear, evidentemente. Vale, ahí está el crescendo, no está mal. Esto ya mete 2, de 1 a 2 hay una diferencia radical. Pam. Y este, si a 2 se podría entre esto y tal, quizá limpio todo. Esto con moneda tiene buena pinta. Si juega mucha mesa meteré el crescendo, lógicamente. Vale. Y eso es para lo que querré esto posiblemente. A ver, este trade es muy fresco, ¿no? La cuestión es que posiblemente haga esto una... ¡Vale! ¿Ves? Me entró lo que necesitaba. Esto ahora mismo... No sé si es mejor comerciar o dejar esto ya. Voy bien de sanación, supongo que hago esto mejor. Lo que no me gusta de comerciar es que me gusta dejármelo como último recurso, porque si luego robo la bebida, el milagro ese es que es perder tiempo. Vale, perdón. Sí, disculpa, claro, otro más, ¿no? No te cortes, crack. Tú imagínate que hubiese sido un chamán y tú 1-5. Anda, ola de nostalgia, hasta luego. El chamán que curiosamente en el Master Tour tuvo mal desempeño. Claro, contra los pícaros cero interactivos, los sacerdotes cero interactivos. Contra eso pues no sale bien. Y planeadora, que es la carta con peor play win rate de todo el mazo, porque aunque mola muchísimo el efecto, cuando la juegas significa que no tienes nada mejor que hacer, ¿no? Vale, esta curva. Podría hacer arpas y lanzador, ¿eh? Vale, esto millones de veces mejor. ¡Qué bueno! La derechita, la Wincon funcionó. Sí, vale. ¡Guau! El Demon Hunter Piratas, que es uno de los mazos baratos de esta expansión. Podéis jugar perfectamente sin parches y es bastante efectivo. Sobre todo si vuestro objetivo es subir a leyenda o retomar vuestro contacto con el juego. Y está en la descripción de todos mis vídeos. En el vídeo de mazo barato, ahí está. He puesto la lista ahí sugerida. Vale, Crescendo debería hacerlo, es lo más safe, ¿verdad? Crescendo casi seguro.
Arpa o este para ir sanándome. No creo que full face me pueda bajar, porque quizá a veces es mejor esto. Pero me apetece un montón hacer este. Voy a hacer este. Tengo todavía muchísima vida como para requerir sanarme. Esto puede ser mejor más adelante, esto no tanto, o viceversa. Nada, me gusta hacer esto, la verdad. Esto sé lo que va a hacer ser siempre y esto no siempre va a ser tan bueno. Da igual el orden. Plan, 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 plan. Y se murió. Presto, presto. Otro piratita de parches. Se lo ha robado relativamente pronto, ¿eh? O sea, en un... Sí, se lo ha robado relativamente pronto. Vale, podremos hacer esto y esto a la vuelta. Y aunque salga el aire, pues no, el área pues no me daña. ¿Ves? Esto es lo que me da miedo de que digo, empieza a ir full face y me revienta. Pero es que tengo mucha vida. El full face no creo que le convenga. Y esta carta no me gusta nada en el Demon Hunter. O sea, si no tienes mejores cartas, vale. Pero es que creo que incluso algunos piraticas pochos, como el de los cocos y tal, es incluso mejor. Porque esto es que no consiguen ningún tipo de trade value ni nada. O sea, para activar el efecto secundario tiene que sobrevivir el enemigo. Entonces no renta demasiado. Esto sobre todo para combarlo con el spell legendario. Cosa que a priori pues no es lo suyo. Vale, pues... El bufo, el área... El taunt... También puedo hacer este, arpa esto y esto. Está bien hacer arpa eso y eso, sí. Es que el bufo y el área también está muy bien, pero matar a los bichitos probablemente incluso mejor. Principal, yo... Sí, y esto que escale más no es necesario. Tenía que haber comprobado que no se había muerto, pero era muy difícil que si no se hubiesen muerto todos, ¿vale? Y otro piratica. Definitivamente se lo ha robado muy pronto. Le quedan 17 cartas reales y se ha robado casi todos los piratas. 6 de 7. ¿7 eran 6 así de o...? 6, 6. 5 de 6. Te encontraré igual. Y aquí tradeando todo. Me raya mucho el mini lagazo que mete cada vez que hace un trade con Caína en mesa. Piporipo, pipi. Y bueno, esto debería ser letal en muchísimas ocasiones. Cualquiera de daño o bufo es letal. Pues ya está. 6 a todo. Inmune por este. Luego ahora inmune con el arpa. Estando este, prevalece este sobre el arpa, ¿vale? Y bueno, Crescendo se moría. Claramente tenía que volver a Europa y... Mazo full dorado. Si es que lo sabía yo. Deca. Vendedor de milagros, diablillo, barítono, director de orquesta. Riquísimo. Fantástico, la verdad. No pido nada más. Estamos contra ni más ni menos que el Devil May Cry. Ojo, Double May Cry. Geoda de Elementio. Piro papi. Lo de las misiones al final no es que está bugueado como tal, sino que está bugueado visualmente. Es decir, las misiones te están progresando continuamente, pero para que tú veas reflejado el progreso, tienes que reiniciar el juego. Entonces ya ahí se ve cómo efectivamente se han progresado o directamente completado. No voy a tradear. No consigo grandes beneficios tradeando, ¿vale? Vale. Naturaleza jugado, Deca Rainbow. Cuerno del invierno. Qué raro, la versión de 2 de escarcha con el talento natural. Creo que nunca la había visto en la lista, aunque no creo que sea mala idea, simplemente que nunca la había visto. Creo que prefiero hacer el director ya, me pongo muy por delante en mesa. Y la ventaja en mesa importa. Ah, sí. Eso me hace daño. LOL, todo a cabeza. Bueno, en esta situación creo que está bien. Pium, pium, pium. Es fácil que no remate nada. Ahora va por el mismo, ya veréis. Claro caso de para qué hablo. Tarjeta roja, LOL. Creo que hago estos dos y ya, ¿no? Sí.
No veo necesario aquí tirar poder de héroe. Vale, tenemos crescendo para el alumno. Además, esto cuando se muera me vuelven a pegar. O sea, está bien. Toti, 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 titi, tote, toreri, toti, toti. Buena snipeada. No puedo jugar minions. Y supongo que tiene la de coste 4 pendiente, ¿no? Vamos a tirar por aquí. Esto me encantaría piquearlo, pero no lo puedo jugar. ¿Qué busco ahora? Hechizos. Es que tapear a lo mejor es trampa porque me acabo matando yo a mí mismo, ¿sabes? El director me gusta, pero es que... Pues... Como me gane full face, va a ser un poco... Un poco XD. Voy a comerciar esto, supongo, y ya está. Arpita está muy bien. Arpita me viene perfecta. Segundo crescendo, vale. Me falta el Popgar. Quizá era segundo... Eso es lo que comentaba de antes. Quizá... todo a cabeza, pues nada. Quizá debería de haber buscado el otro crescendo. A ver, esto lo bueno es que pues llena muchísimo la mesa. Esto lo debo de matar. Está bien tirar crescendo ya. ¿El orden importa? Sí, importa a mi favor si lo hago. Ah, pero puedo hacer este sin más. Es mejor hacer este sin más, sí. Entonces hago... El orden podría ser importante, pero no lo es. Pero bueno, está bien mantener los buenos detalles. ¡La abertura ha llegado! Mesa muy llena. 12 de vida. Pim pam. Pompa y boato, ¿vale? Eso con crescendo lo lidiamos muy bien. Zola la Gorgona, Created by. Ah, bueno. Ah, bueno. Vale, voy a hacer solo uno de estos. Esto es letal, posiblemente, ¿no? Doble crescendo más lanzador de gemas. Casi seguro que es letal. ¡Cham! Estos son 3×4, 12, 13, 14. Sí, es letal ya solo con esto. Pero es que tenemos además esta, ¿no? Está el logro de sacar kills. No sé si lo tenía hecho, la pensaba jugar. Creo que sí que lo llegué a completar en su época, pero bueno. Claramente, pay to win. Mazo full dorado y empezó a ganar todo. ¿Casualidad? Broma, por si acaso alguien se lo cree de verdad. La mayoría de veces hablo de broma. ¿Qué iba a decir? Fijaos. Ahora mismo me pone que voy por 381. Voy a reiniciar. Y 27 poderes de héroe. Voy a reiniciar. Y ahora quedó mal porque no se actualiza, sí. ¿Veis? Tenía 27, ahora 29, 434 y tenía 380 y pico. Así es que efectivamente se van actualizando poquito a poco. Y aprovecho para deciros, no metáis en pelea de taberna heroica. No renta, es una ruina, es un roba dinero, es un roba oros. No lo hagáis, no seáis pleb. No caigáis en la tentación de... ¿Y si me sale 12 victorias? Tú sabrás. La recomendación de feeling es no entres. No entres. Vale, Mirror de Brujo. Aquí es curioso porque si él también fatiga, está el temazo de que la locura contagiosa ayuda a escalar al otro también. Y de hecho en el Mirror Match Popcar es muy importante y efectivamente se lo queda un 43% de la gente y es la mejor carta de mano inicial. ¿Por qué? Porque cuando te ponen a tener los crescendos y tal, te sanas. Y eso es muy relevante en este match. Así es que me lo voy a quedar. Vamos a ver que efectivamente yo es que apenas he jugado este mazo y menos Mirror Match. Entonces pues tampoco lo tengo yo tan interiorizado. Pero vamos a comprobarlo y vamos a ver si realmente es relevante o no. Mi rival se ha quedado una carta de mano inicial. No ha sido esa, ¿vale? Ya os he explicado antes que quedarse esos manos iniciales es muy cutre. Porque tú quieres hacer cosas más relevantes a tiempo. Y ha quemado un director, ojo, ¿eh? Doble diablillo. Yo voy a tirar esto ya, que me escala con esto. Presiona bien a tiempo. Prefiero hacer esto a no hacer nada, básicamente. De hecho, el arpa sí que me dolería un poco gastármela porque prefiero sanarme. Fíjate que puedo tradear esto y todo favorable, es maravilloso. Y evidentemente el diablillo ahora es brutal. Doble alumno. Esperemos que entre el crescendo, porque tenemos 1, 2 y 3 cartas que dependen del crescendo. El próximo turno capaz que hago tap. Fizzle lleva versión greedy. Intentar proteger este creo que está decente. ¡Ah! Vale, a ver, 3. No está mal, pero es mejor si me juega el director a la vuelta, ¿no?
No veo mal lo de Coin Tap. Sé que suena muy feo, pero es que si además pillo un director me viene increíble. ¡Madre niño! Bueno, pues nada, perdón, disculpe. Creo que sí que voy a tradear. Protejo más a este que viene ahora mismo bien. Me está ahorrando un daño, que se agradece. Vale, pues nada, 4 crescendos que tenemos ahora mismo. De hecho, me vendría bien que él saque ahora algo para que un crescendo al menos sea rentable. Que eso no lo es. Va a hacer lo de comérselo, ok. Me alegro de haber tirado poder de héroe porque ahora es más probable pillar algo jugable. Tiene la mano súper llena, de hecho no tiene la mano full llena, va a milear una. El Trog no lo activo y prefiero un crescendo a activar ya el Trog, que además solo mete 4. Pues creo que voy a tirar este, ¿eh? Sí, sí. Porque además luego puede que sea yo el que vaya a pillar mucho más cartas de motor de robo y se me quede un poco atascar la mano. Así es que sí. Lo voy a jugar. Ah, y el posicionamiento lo he hecho mal en torno al efecto dominó. Es este aquí. Que no está mal así, ¿eh? De hecho, esto hace que ninguno se muera. Arpita, necesita sanarse. Esto ya lo mata. Todavía quedan 2 hechizos. Vale, eso no es drama. Seguimos siendo inmunes. Efecto dominó. Nada. Puedo hacer esto y esto. Mete 5. No está mal. 5 face ya. Es que gastar esto también duele un poquitín. También puedo hacer poder de héroe. No, este todavía no entra. No lo sé, lo siento un poco. Espérate, letal, ni de broma, ¿verdad? ¿Por qué tarda tanto? 12. Madre mía, me quedo muy cerca de letal. Vale, pues entonces sí que creo que voy a hacer esto ya. Sí que voy a hacer esto ya porque es que estoy muy cerca de matarlo, ¿eh? Son 5 face y el próximo turno tengo Popgar y un crescendo. No, triple crescendo. Sí, triple crescendo tengo a la vuelta. O sea, menudo atracazo. Sí. Lo que pasa es que tiene pinta de... Vale, se ha rendido. Ok. Fue rápido. Mazo meta, victoria en turno 6. No me sorprende. Vale, a ver, teniendo diablillo, me quito el resto. Si no tuviese diablillo, me quedaba la geoda. Pero el diablillo es mucho mejor, porque me escala la fatiga, ¿vale? Pero ya lo que busco es, pues, coste 1, director de orquesta, etcétera, ¿no? Palita, vale. Tiro, tiro, tiro. Vale, fantástico esto en curva. Me viene muy bien. Para ir haciendo que el resto sea... Por cierto, el arte me parece absolutamente espectacular, ¿eh? Lo que han controlado a todos los terráneos. Bueno, todos los... Bueno, no, son Vilkrul. Son Vilkrul, de hecho. ¿Será Pícaro Pozo de los Deseos otra vez? Hago el trade de Value, que ya hemos visto antes que me ha atracado. Bueno, me ha atracado, no sé. Aquí tenemos Popgar y Crescendo, a ver qué tal. Y el Crescendo lo hemos escalado bien. Mete 4 en área. No como antes, que se quedó un poco mal. Aquí, si pillo un coste 2 típico, lo mato con el comérmelo. No habría estado mal también en el turno anterior haber hecho esto, pero es que la locura creciente está muy bien hacerla. Vale, sí, es pozo porque esto lo lleva por Belarok. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. ¡Oh, venga ya, tío! Arpa. Puedo tapear ya primero, siendo optimista con el top deck. Me gusta. Premio. Sé que estoy recibiendo daño, pero me renta intentarlo, ¿vale? Próximo turno puedo hacer esto y esto y esto. Si es que el 2 de daño es muy útil. O si no, este directamente. Minero Cobalt, sí. Bueno, puede ser excavar sin más, efectivamente. Estoy aquí asumiendo que es el otro, pero no tiene por qué. Crescendo. Además es que tengo muchísima sanación con Popgar. Este es bastante útil, la verdad es que sí. Puedo hacer todos estos. No está mal. 1, 2, 3, 4, 5. Próximo turno el problema es que se me queda un poco suelto, ¿no? Wow.
No sé qué quiero de esto. Ya tengo el Popgar en la mano. O sea, esto sería para buscar segundo crescendo. Un mana más y empiezo a robar bastante más. Tengo esto. Esto lo puedo jugar a la vuelta junto a la sinfonía. Esto sinfonía está bien si me da el área o el bufar. Lo del virtuoso me cuadra bastante. Pero siento que estoy pequeando lo menos greedy. Pero como tengo sinfonía creo que es lo que tiene más sentido. Aquí. Me falló. Resuelve cualquier problema. También podría haber matado este. Pero es que este me gusta mucho ahora mismo en mesa. Pelea muy bien. Sí que era. Sí que era, gente. Ay, mi culo. Ay, mi culito. Vale, a ver, si se queda uno de estos vivos, lo puedo sacrificar a ver si sale segundo crescendo o alumno de Alvariza. El problema del alumno es que no consigo sacar el hechizo aún. Pero 4 en área sigue siendo muy gordo. Esto también quizás me sirve. ¡Otra vez Tyrion, tío! Madre mía, regalan los Tyrion. Nosotros estamos destrozados, pero tú acabarás igual. ¿Qué es eso, tío? Me estás troleando. Me estás troleando lo más grande. Nada, necesito ahora 100% el 6 en área. No hay otra. El bufo es útil. +6/+6, tradeo esto y me sano bastante. ¿Qué es mejor, el área o el bufo? Más o menos equivalente. Comerciar esto sirve de algo. Voy a hacer esto siempre, ¿verdad? 4 en área. No puedo hacer popcar. Efecto dominó. Es mejor el área, ¿verdad? Entonces, como desde mi punto de vista las dos son equipo probable, pues voy a hacer así. Y ya está. Premio. Mira, salieron las dos al final. Pero es mejor para mí esto. Porque me quito los otros minions. También. Y con el arpita. De hecho, menos mal que tenía... Bueno, el arpa me la podía equipar este turno igual. La crematoria, vaya tela. Pero bueno, tenemos Popcar, insisto. Eso no es el escorpión. Popcar esto. Kalimos jugó elemental, sí. Y el pelotazo de 6 más la crematoria. Madre mía, tío, es increíble. Espero que no me consiga matar. Va a tardar media hora en elegir el pelotazo face. Hermano. 4 a cabeza directamente. La deshace, madre mía, del ET claramente. ¡Hermano, tío! ¡Es increíble! ¡Lo tienen todo! ¡Es impresionante! Calimos y le sale otro elemental. El Tyrion otra vez. Y de atraco rápido, el de 4 a face. Es increíble. Es increíble. Juego en modo difícil, yo lo digo, yo lo digo. La gente no me cree, pero juego en modo difícil. Impresionante. Enfeeling. Vale, tengo Vendedor de Milagros. Popgar no creo que vaya a ser buena idea. Me voy a quitar todo. 4 de mana inicial. La mejor carta. A ver, evidentemente con Crescendo está brutal, ¿no? Pero es que si no pillo el Crescendo... No sé, venga, me lo voy a quedar. Que sale muy fuerte. Me lo voy a quedar y voy a confiar en una miaja. Pero es que... Que sin Crescendo me parece totalmente inútil. Y sin escalado de fatiga el Crescendo también es un poco flojo. Pero bueno. Si todas las estadísticas dicen que está muy bien, vamos a probar. Es gracioso porque con el Mirror de Brujo me lo quedé. Confirmé el Mulligan win rate, pero no lo jugué. Tito, tiro, totito, tirorito, tirorí. Torirorito, torirori. Por cierto, estaba tamineado ya un poquito del próximo tablero que van a meter de estándar. Así que sí, el temazo ese de que los próximos tableros van a ser de pago. Vamos con esto, entre esto y esto mato eso. Pa, 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 pa. Tentáculo veloespina. Pa, pa, pa. De hecho, antes que el spell, fíjate, ahora tuviese con el otro matchup que he dicho de Demon Hunter. Tiene el spell este de 2 de daño en esbirros y sobrevive más 3 de ataque tu héroe. Y ahora mismo me hace esto, me lo mata y no consigue el efecto secundario. Es que es muy cutre. Prefiero el spell de 1 de maná, de desenlace, que te da otro hechizo vil. Y aquí es similar.
Lo suyo es que tradee y si tradea le clavo esto. Igualmente, más de lo mismo. Fantástico, la verdad. Se me queda muy clean. Si pillo el diablillo lo juego. Creo que sí por este. Aquí si no pillo nada tiro director, ¿vale? Es mejor hacerlo ya, aunque escale 1 de fatiga. Que luego no sé si lo voy a poder hacer, ¿vale? Lo suyo es que mínimo estuviese por 2. Porque es un 3-3 de diferencia. Que en el turno 4 se nota mucho, pero bueno. Aquí la moneda para esto, si voy pillando la locura, no creo, porque con Popcar puede ser muy importante esta semana. Mis lanas rabian de ganas de guerra. Vamos al Leon, que además pelea muy bien con ese. Los Demon Hunter estos así agro realmente es que no tienen tanta potencia, tanto atraco. Y sobre todo que los hechizos son muy poco value y te quedas enseguida sin cartas. Entonces los hechicitos baratos, cuidado. Prefiero muchos más esbirros sin más. Creo que hay muchas cartas de esbirros que están muy infravaloradas. Por ejemplo, el pirata 2 de mana 4-1, que te descubre otro pirata, está bastante bien en Demon Hunter por el pool de piratas. Y ese se juega prácticamente nada. Vale, esa carta es peligrosa. Buah. Sí, hace bien en tradear. El orden no importa. Bien, salió el crescendo. Fantástico. Vale, empiezo tirando poder de héroe. Y supongo que comercio y esto. En este orden, por si sale el otro socio. No sale. ¡Escucha tu perdición! ¡Escucha tu perdición! Esto perfectamente es mejor. O sea, este en este. Con la mesa que hay ahora mismo. E intentar aguantar ese Popcar. Tengo muchísima vida aún. ¡Buen golpe! ¡Me toca! Peligrosillo, pero bueno, tenemos el crescendo con, además, alumno de Alvariza. Cuando te dispare. Qué gracia me hace. Vale, limpio todo. ¿Cómo va esto? Triple crescendo. Me pongo a full. ¿Es innecesario hacer el Popcar ahora mismo? Tengo el arpa, sí. Yo creo que es totalmente innecesario. Así es que vamos crescendo y lanzador. La pregunta del millón. ¿Tradeo primero? Sí, debería de tradear primero. La cuestión es, optimista, pesimista. Mejor vamos a minimizar daños, que sobreviva a este sería dramático. Ah, puedo hacer esto también, es verdad. No lo había pensado. Sí, tenía que haber hecho el trade aquí y luego el otro. Bueno, pues ya me comprometo. Ya está. Ya está. La hago igual. No está mal igualmente. Vale. Y tradea. Y cuando le tire esto, si es que tengo si es que tengo un montón de sanación y todo. Es que ya esto es medio ganado ya. Maligno. Es que estoy a full ya. Supongo que tiro esto también. No lo aprovecho ni nada este turno, pero bueno. De hecho podía haberlo hecho al revés. Estaba casi a full de vida de todos modos. Da un poco igual. Como tengo la otra arpa, si necesito sanación más adelante. Si es que además tengo Popcar si necesito sanación. Es que vamos sobradísimo ahora mismo. Me da mucha pena ahora mismo esta situación de partida. Es tan agónico para el DH. Madre mía, es que es un montón de no hacer nada. Está muerto igualmente en mesa ya. Creo que sí. Sería... sí, ¿no? Tía, tía. Y me quedaba aquí todavía un crescendo. Me quedé Popcar de manera inicial, gané. Aunque no fue relevante en esta match. Pero bueno. Pim, 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 pim. Deca. Locura que es tal.
¿Qué tal está? Geoda me gusta quedármela, aunque parece que no tiene buen keep win rate. Y este no está del todo mal, aunque tampoco tiene tan buen keep win rate. Comprendo que hay cosas mejores, pero es que aquí el punish de no tener nada es demasiado grande. Así es que me lo voy a quedar, ¿vale? O sea, si no me sale nada me duele demasiado. De hecho, esto es factible jugarlo. De hecho, creo que sí que lo voy a jugar. No lo sé. Puedo tragar mucho daño en early. Creo que sí, lo voy a jugar. La primera carga la voy a perder, pero bueno, me ayuda a mitigar 2 en lugar de mitigar daño más sanar. Pero luego con lo que me pegue en la cabeza, este que me lo mata en su turno, esto ya sí que me sanará más y tal. Tito, ta, ta. Tito, tin. John Doe. ¡Date prisa! Me encanta la voz así como duplicada. ¿Sabes lo que me recuerda a la voz duplicada de los de Cash? Esto no es horrible, pero no creo que sea lo mejor ni de lejos, ¿vale? La voz duplicada de los Decan me recuerda mucho a las fusiones de Dragon Ball. Mitiquísimo Gogeta, Bellito, perdón. Gotenks. ¿Gotenks o Gotrunks? Ya no me acuerdo. Al final me lo aprovecho esto para sanarme y yo creo que estaba bien. También puedo hacer estos dos. Pelear mesa está bien también. Sigo robando. Pero es verdad. Es que si pillase director estaría increíble. Pero no sé si lo tengo. Igualmente a la vuelta puedo hacer estos dos si es necesario. Vale, venga. Este probablemente me rente más ahora mismo que esto. ¿Sí? Esto es mejor luego con el... Con locura creciente. Con locura, con el... Este diablillo no lo vamos a comer. No lo sé. Me gustaba jugar este desde el principio. Es bastante similar. De hecho, le doy más valor a sus cosas si meto esto. Resuelve cualquier problema. Sai, como caballero de la muerte de escarcha que es, ha congelado su cucurucho. Vale, supongo que será versión muy orientada a abusar de... Vale, tenemos Popcar Crescendo, eso está muy bien. Supongo que será versión muy orientada a abusar de Eliza. Es el único motivo por el cual hoy día llevaría a alguien esa carta. Eso tiene una versión muy desactualizada, que también puede ser. No me desagrada hacer esto ya. No lo veo tampoco clarísimo que sea lo mejor. También puedo hacer esto y esto. Más o menos similar, sí. Es lo mismo de siempre. Pero bueno, supongo que entonces si quiero tirar algo, es mejor tirar esto, ¿no? Vamos a hacer esto ya. Y... el próximo turno de aquí el director estaría muy bien, por ejemplo. Tito, tirori, tirorito, tiro. Y fijaos que este bichito está muy bien a tempo. Hay muchas versiones que llevan 2 copias de él, ¿vale? Vosotros ya a vuestro gusto, las diferentes cartas. Insisto que 1, 2, 3 cartas que cambie un mazo son muy pocas diferencias. Ah, pues no lleva eso. A lo mejor sí que es una versión desactualizada, efectivamente. De hecho, no le sirve de nada jugarlo ahora. No le aporta nada particularmente grande. Bueno, contra mí que yo apenas juego bichos gordos es que da igual. De hecho, lo que hace es que si yo pillo Sinfonía, la versión de sacar minion me desalienta a hacerlo. Y el efecto sorpresa lo pierde. Pero bueno, frente a pasar turno supongo que le renta más hacer eso. Salió el director, fantástico. Vale, opciones. Fractura, virtuoso. Son 3. Comerciar tampoco está mal. Aunque creo que es mejor esto porque no quiero robar este, insisto. Vale, no hay nada que me interese, la verdad. Esto contra prelado está bien. El resto ni fu ni fa. Supongo que esto... No hay nada que me llame demasiado la atención. No está mal que 2 de las opciones no te interesen claramente, porque así no te duele nada milearlas. Y ese director bastante fresquito. Eso da igual que tenga veneno. Pido pa, pori pa pori. Piporo pipi. Esto ahora mismo me parece demasiado prematuro. Tapear me gusta.
Efecto dominó. ¿Va a ser más útil más adelante? Puede que no. Vale. Sí, tiene pinta de que no va a ser más útil más adelante. ¡Presto! ¡Presto! Y no tenía mejor turno que hacer. O sea, hacer esto... Tampoco es que me acelere muchísimo más la partida. Hasta que la muerte Eso es un problema. separe. Pero tenemos reverberación, ¿eh? Menos mal que la piqué. Y sí, su versión es muy de la antigua. 3. Puedo hacer poder de héroe de nuevo. Sí, y lo suyo es que dé el hit aquí. Vale, primero veo el robo. Lanzador de gemas. Y si falla, pues tradeamos. Premio. Ay. Vale, vamos bien a tempo. Estamos vaciando mucho el deck. A ver si entran más cartitas de acelerar fatiga. Para hacer pseudo OTK. Bueno, es que son muy OTK con el Pócar en realidad este mazo. Sí, es versión full vieja. De hecho, no hemos visto todavía ninguna carta de la pasada expansión. Es versión totalmente vieja. Aunque esta skin es del pasado evento, que es gratuita. O sea, algo ha jugado recientemente. Esta no está mal ahora. Un crescendo ahora mismo no me desagrada y acabo de piquear alumno, así es que casi seguro que sí. Vale. Ah, que va por 4 ya, qué barbaridad. Vale, este me llama, ¿eh? 3, 4, 5. Poder de héroe y... Esto, por ejemplo. Ese diablillo nos lo vamos a comer. Mucho texto de nombre. Esto, locura creciente. O sinfonía. Esta es buena. Creo que es mejor sinfonía, pero no lo tengo claro, ¿eh? ¿Hago sinfonía mejor ahora? No tiene pinta, ¿no? Le puedo dar al alumno la sinfonía. No sé si me rentará, pero bueno. Pipopopipopirom, popim popim, pim pom pirom, popim pom. No he miseado, ¿verdad? No, no había maná. A 10 de vida que está. Tenemos aquí otro crescendo. Esto es lo que temía, pero no se sana apenas nada. De hecho, quizá haga taunt. Quizá haga taunt. No, se lo come igual, ¿vale? Vale, a ver. 12 a 6. Los barriles irían a cabeza. O sea, el letal ya, ¿no? El letal sí. Y con eso ya ni te cuento. Pero para que veáis que tenía ya letal de antes, os pego primero a cabeza. Él tiene menos salud. Barrilito. Esto está disponible. Crescendo o barril, da igual. Y letal. Tenía ya letal de antes. Bastante bien al final. El inicio un poco feo, pero luego ya lo hemos arreglado bastante bien. Tu mundo está condenado.